Hola a todos, bienvenidos a esta segunda charla del ciclo sobre las emociones y la medicina tradicional china. Hoy vamos a hablar de la emoción que está adscrita al elemento tierra, que es la reflexión, y su derivada patológica, que es la preocupación. Espero que os guste. Vamos a empezar. Bien, imaginemos una situación cotidiana que nos puede producir preocupación. Por ejemplo, mañana tenemos un examen y no hemos tenido tiempo de estudiar lo suficiente, ¿no? La típica situación de la universidad. No sé si llegaré a fin de mes, doy vueltas y vueltas a la cabeza pensando cómo hacer para pagar todas las facturas, me preocupo de otras personas, de que sus decisiones sean correctas porque no puedo modificarlas y entonces opino que sus actos no son adecuados y es un problema sin solución porque no puedo cambiarlo, pero al mismo tiempo no dejo de darle vueltas. ¿Veis? La preocupación es una de las causas emocionales más comunes de enfermedad en Occidente. Los cambios sociales extremadamente rápidos y radicales que se han producido en nuestras sociedades en las últimas décadas crean un ambiente de inseguridad generalizado que afecta a todas las esferas de la vida y que solo un puñado de sabios taoístas que son capaces de controlar su cabeza al 100% pues saben llevar correctamente. En China hay un refrán que es maravilloso, que es: si lo puedes arreglar, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no lo puedes arreglar, ¿para qué te vas a preocupar? Claro, esto es muy fácil de decir, pero bueno, no siempre la preocupación es una cuestión mental. Hay también personas que por una serie de desequilibrios en los órganos internos son proclives a preocuparse en exceso, incluso por problemas menores de la vida. Esta tendencia puede deberse, según la medicina tradicional china, a una debilidad constitucional del bazo y el estómago, que son los órganos asociados al elemento tierra y que son fundamentales para una buena digestión y un trabajo inmunológico correcto en el organismo. La preocupación produce estancamiento de la energía. ¿Sabéis eso del nudo en el estómago, verdad? Pues también produce incapacidad para razonar con claridad y también dificulta las digestiones y eso produce turbidez que sube a la cabeza. Las personas que se preocupan mucho tienen una sensación de tener siempre como niebla, ¿no? Que no les deja pensar bien. Además, la preocupación crónica tiene efectos negativos para la salud física que podéis notar de la siguiente manera. Por ejemplo, tensión muscular en la zona del cuello y la mandíbula, que se sienten mucho más rígidos y dolorosamente tensos. Mucha gente desarrolla bruxismo y bueno, pues en general esa tensión con el ejercicio suele aliviarse. También produce cansancio crónico. Estar siempre con un exceso de pensamientos, con la mente dando vueltas, hace que se consuma mucha energía, ¿no? Y eso produce cansancio y pocas ganas de realizar las actividades cotidianas. Es un cansancio más mental que físico, pero afecta también físicamente. Entonces, en general, hay que intentar pues establecer un horario para pensar sobre las cosas, para preocuparte por ellas, tomar una decisión y dejarlo ahí, ¿no? Que no sea disruptivo con todo el funcionamiento diario, sino que le dediques un tiempo y el resto del día sea fructífero, ¿de acuerdo? También produce debilidad del sistema inmune. Esto es súper importante. Las personas que se preocupan, que los pensamientos le ocupan la cabeza día a día, pues consumen muchos recursos biológicos que afectan a la energía del cuerpo y entonces el cuerpo lo que hace es bajar la energía defensiva. Esto como consecuencia nos desprotege frente a virus y bacterias, lo que nos hace más propensos a las infecciones, a los resfriados y a las alergias. Fijaros lo importante que es esto con respecto a la situación que estamos viviendo. También la preocupación nos puede hacer notar falta de apetito o, al contrario, apetito desmesurado. Eso produce malestar en la zona del estómago, distensión abdominal y tez pálida, porque también se retira parte de la circulación periférica. Entonces lo que hay que hacer es cuidar mucho la alimentación. Cuando uno está muy preocupado hay que procurar tomar alimentos que estén poco procesados
y alimentos frescos que se digieran con facilidad, que no tengan demasiados añadidos químicos y bueno, para esa tensión muscular que se produce cuando hay un exceso de preocupación, pues lo mejor es hacer ejercicio y oxigenarse bien, ¿eh? El elemento tierra en medicina china es el elemento encargado de nutrir el organismo. Sería un poco el equivalente en medicina occidental al sistema digestivo, pero no es exactamente lo mismo. Veréis, en medicina china se considera que el órgano digestivo es el bazo, que sin embargo en medicina occidental es un órgano meramente inmunológico. Su compañera víscera es el estómago. El bazo y el estómago, por tanto, son el conjunto digestivo, digamos el almacén de grano del organismo. En este elemento tierra, se realizan los procesos de transformación de los alimentos, de extracción de los nutrientes, de generación de energía nueva que nos sirve para mantener las funciones vitales y que nos lleva energía limpia a todos los rincones del organismo. La emoción que tiene asociada el elemento tierra, como os he dicho, es la reflexión, pero cuando la reflexión se mantiene continuadamente en el tiempo se convierte en preocupación. Esta preocupación, este exceso de reflexión bloquea la energía digestiva y nos produce una mala transformación de los alimentos. La gente que tiene exceso de preocupación, lo que nosotros notamos en medicina china es que tienen un cuadro que llamamos de humedad, es decir, son personas que tienen una especie como de acumulación de líquidos en el cuerpo, de hinchazón, distensión abdominal, y esto se produce porque las digestiones no son efectivas, no son buenas, porque la energía digestiva está siendo de alguna manera interrumpida por esa emoción anómala. Nosotros en general, los médicos chinos, lo que solemos hacer es modificar la pauta dietética de la persona para conseguir que con poca energía digestiva pueda hacer los procesos de transformación y de este modo, digamos que la esfera de la tierra descanse de ese exceso energético que le produce la preocupación y pueda recuperarse para así realizar mejor las digestiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En épocas de mucha preocupación no debemos tomar alimentos difíciles de digerir. Los alimentos más difíciles de digerir son aquellos que están crudos y fríos. Por ejemplo, las ensaladas. Esto es muy típico de la gente que lleva tiempo intentando perder peso y dice: es que todas las noches ceno ensalada y cada día estoy más gorda, más hinchada. Claro, desde el punto de vista de la medicina china, nosotros por la noche es cuando tenemos el momento más yin, más de retraimiento, más de parar calderas. También el órgano digestivo es cuando menos energía tiene. Entonces nosotros cogemos y le echamos un alimento que está frío, todo lleno de celulosa, que es muy difícil de partir, y totalmente crudo. Con lo cual, imaginaros, eso requiere una energía digestiva mucho mayor que cualquier alimento cocinado y que esté ya caliente, que esté ya a la temperatura corporal. Nosotros de noche, que ya estamos bajando los procesos, ya estamos incluso más fríos. Si os tomáis la temperatura por la noche, estamos más fríos que por el día. Y en ese momento le echamos un alimento que está frío, que está crudo y que es duro de digerir. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se queda en el estómago horas y horas y horas, pasa al intestino, que no lo encuentra lo suficientemente hecho y todo ese tiempo se produce una fermentación, se produce acumulación de gases, de líquidos, y entonces estamos hinchados como ranas y decimos: ¿cómo es posible si ceno todas las noches ensalada? ¿Veis? Nosotros siempre recomendamos que en épocas de preocupación no se tomen alimentos crudos y fríos, sino que todo esté cocinado y fácil. Es el momento de las cremas, de las sopas, de los revueltitos, de cosas que requieran de muy poquita digestión, un poquito como las dietas blandas, ¿no? O las dietas de hospital. Cremitas, purés, sopas, revueltitos, cosas fáciles, muy fáciles de digerir. Al bazo en medicina china se le atribuye el sabor dulce, por tanto las cosas dulces son las que tonifican el bazo. Pero ojo, no me confundáis, porque dulce aquí en Occidente es lo que tiene azúcar. En medicina china algo que tiene sabor dulce es algo que no tiene, digamos, cualidad salada, como por ejemplo la carne es dulce. ¿Veis? Entonces es un buen momento para
para comer. Las carnes se digieren en general muy bien, sobre todo si son blancas, y también es lo que os digo, es el momento de tomar una cremita de verduras para que el proceso digestivo sea mucho mejor. Los crudos y fríos dejarlos para la comida, porque es el momento en el que la energía metabólica está más alta, es decir, por la mañana nos levantamos muy yang y según va pasando el día nos vamos volviendo más yin, va bajando la energía de alguna manera, ¿no? Entonces el desayuno y la comida, digamos, son momentos más veniales para meter cualquier cosa difícil de digerir, y la merienda y la cena son de cosas muy ligeras, pequeñitas y muy fáciles de asimilar. La preocupación, como os he dicho, genera esas digestiones pesadas. La transformación de los alimentos no es correcta y se producen más toxinas. Y esas toxinas, de alguna manera, invaden el organismo y hacen que nuestro cerebro también esté turbio. Y por ello la gente que se preocupa mucho tiene esa incapacidad para razonar bien las cosas, que se le lían los pensamientos en la cabeza y no es capaz de pensar con claridad. Esa sensación de falta de claridad es también un efecto secundario de la preocupación excesiva. La preocupación excesiva nos resta mucha energía y hace que de alguna manera la oxigenación también sea mala, porque como tendemos a no movernos porque estamos cansados, porque nos sentimos agotados, aunque sea un cansancio más mental, digamos que los músculos se mueven menos, la circulación de la sangre también y hay una falta de oxigenación. ¿Qué hay que hacer cuando uno está muy preocupado? Hacer deporte. Porque tú, ¿qué es lo que estás haciendo con ello? Estás aumentando el flujo de sangre en todo el organismo, activando la musculatura y haciendo que llegue más oxígeno a todo tu cuerpo. Esa circulación más intensa también recoge más toxinas del organismo, de esa mala digestión, y por tanto te ayuda a clarificar la cabeza. Seguro que todos habéis notado cuando estáis muy estresados, estáis muy preocupados, que hacéis un poco de ejercicio y mejora la sensación emocional, la sensación anímica. Es esto que tiene paradójico el ejercicio, es maravilloso porque uno se siente fatal y tiene muy pocas ganas de hacer ejercicio y de hacer nada, pero si le echa un poquito de valor y arranca, luego dices, ¡ay, qué bien que lo he hecho!, ¿no? Agradeces haber hecho el esfuerzo porque te sienta bien. Bueno, el ejercicio es bueno para prácticamente todo. Entonces siempre os lo voy a recomendar. Cada vez que hablemos de alguna de las emociones vamos a hablar de esto exactamente igual, pero es que es así, es que es bueno. Pensar que nosotros en la prehistoria, cuando éramos más afines al mundo natural, cuando vivíamos en la naturaleza, lo que hacíamos era trepar por los árboles, recolectar, cazar. Teníamos una actividad física muy parecida a la de los primates, ¿no? Que veis que se mueven por los árboles, saltan, trepan. Entonces hemos pasado a una actividad en el transcurso de unos millones de años, hemos pasado a una actividad totalmente sedentaria, nos movemos muy poco y el organismo humano no está preparado para esa falta de actividad. Entonces siempre es bueno hacer ejercicio. Bien, ¿qué problemas fisiológicos podéis decir que están en esta esfera del elemento tierra? Pues las gastritis, las hernias, las úlceras, las digestiones pesadas, las enfermedades de tipo intestinal, como las colitis recurrentes, incluso la enfermedad de Crohn y algunos tipos de diverticulosis, son típicos de las personas con exceso de preocupación. El exceso de preocupación también afecta en mucha medida al riñón, al órgano del miedo, pero no por otra cosa, sino porque al final uno acaba tirando de cheque. Si la digestión no es suficientemente buena, tiramos ese cheque que os dije que teníamos ahí de energía en el riñón. Entonces esto también pues, acelera el envejecimiento del organismo. En definitiva, quiero que reflexionéis sobre este refrán que os he introducido al principio, de si lo puedes arreglar, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Qué quiere decir esta primera parte del refrán? Si lo puedes arreglar, no tienes que preocuparte, lo que tienes que hacer es ocuparte, resolver el problema. ¿Tiene una solución? Bien, voy a encaminarme hacia esa solución.
Y si no lo puedes arreglar, ¿para qué te vas a preocupar? Si no está en tu mano arreglar el problema, estar preocupado por ello solo te afecta a la digestión. Y al final acabáis con un mal de estómago, con un reflujo, ¿veis? Con una hinchazón. No sirve de nada. Yo sé que es difícil dejar fluir, hacer este wu-wei que os hablaba el otro día, pero es beneficioso para la salud y muchas veces la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es enfermar o estar sano. Así que, bueno, reflexionar un poco sobre esto porque cuesta mucho hacerlo, pero en realidad tiene mucho sentido. Reflexionar, pero no demasiado, porque si reflexionáis demasiado acabáis en preocupación, que es lo que queremos evitar. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esos alimentos que os he dicho que benefician la esfera del bazo y el estómago. Como os he dicho, son los alimentos de sabor dulce que no siempre son los que saben a azúcar. Las carnes en general tonifican el bazo. También los alimentos dulces, un poquito de dulce viene bien para bajar un poquito esa sensación de preocupación. Y no sé si sabéis, pero muchas veces las mujeres embarazadas que tienen tanta náusea, que eso es una energía contracorriente del elemento tierra, el elemento tierra es el elemento digestivo y su circulación energética es de la boca al estómago, al intestino y hacia el ano, ¿veis? Es descendente. Cuando una mujer está embarazada a veces tiene lo que se llama el chi, la energía de la tierra a contracorriente y por eso tienen náuseas y ganas de vomitar. Fijaros que muchas mujeres te dicen que eso se les quita tomando una galletita. Cuando toman una galletita se calma la náusea, ¿no? Como que el dulce, o como os digo, tonifica la tierra. Bueno, en esto del embarazo de todos modos ya sabéis que hay mil cosas. Hay mujeres que son los pepinillos en vinagre y me diréis, ¿qué tiene que ver eso con la tierra? Pues sí, tenéis razón, es verdad. El embarazo es un estado fisiológico que se comporta de muchas maneras distintas dependiendo de la mujer. Pero en general los sabores dulces calman el estómago. También es bueno para el elemento tierra que las cosas estén calentitas. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que la digestión se produce en caliente. Vosotros imaginar que estáis haciendo unas legumbres y echáis de repente agua fría, eso corta la cocción de la legumbre, ¿vale? Es lo que se llama asustar el guiso. A la digestión le pasa lo mismo, el organismo está a unos 36,5-37 grados, entonces si nosotros le echamos la comida fría como que bajamos la temperatura del caldo de cocción y entonces eso para la digestión. Entonces es bueno procesar el alimento porque así digamos que la digestión comienza antes al tener toda la temperatura correcta. Por eso os decía que en momentos en los que estéis muy preocupados no teméis alimentos crudos ni fríos. Es terrible para nosotros una costumbre que tenemos en Occidente, que es beber agua fría durante las comidas, porque, perdonad, por esta misma razón, si nosotros tenemos ese caldo de cocción ya en la temperatura correcta para hacer una digestión buena y de repente echamos un vaso de agua fría o un vaso de agua con hielos en verano, lo que hacemos es precisamente eso, cortar la digestión. Se hace más lenta y lo mismo, fermenta, produce gases, hincha. Entonces no es bueno tomar agua fría en las comidas. Los chinos comen con té, con agua caliente, con infusión. Como aquí esto es muy difícil de conseguir, pues porque bueno, culturalmente no es lo que nos gusta, yo lo que os digo siempre es que procuréis no beber en las comidas. De esta manera evitáis que el líquido disuelva los jugos gástricos y baje la temperatura del estómago. Entonces siempre os digo que bebáis antes de comer o después de comer, pero no durante las comidas. Esta es una buena técnica. La otra técnica es comer con infusión, como hacen también los árabes que comen con un té. Entonces, bueno, probar a ver si tenéis malas digestiones os puede ayudar. Muchas veces es bueno, esto ya no es una receta tan china, pero muchas veces cuando el problema es de reflujo es bueno echar un poquito de ácido al estómago y diréis, qué contradictorio. Pues en muchas ocasiones el hecho de poner un poco de ácido en el estómago hace que el estómago perciba que ya tiene suficiente jugo gástrico y que no hace falta producir más ácido, y eso mejora ese exceso
de acidez que muchas veces tiene el estómago. Claro, no hay que pasarse con el ácido, lo que os estoy hablando es pues, beberte un vasito de agua templada con unas gotitas de limón, eso, unas gotitas, 3, 4 gotitas, un chorrín de limón, y eso ya hace que el estómago baje la generación de jugos si vuestro caso es el de tener un exceso de jugos gástricos. Funciona, no a todo el mundo, pero funciona. Otra de las técnicas de alimentación, no es china, pero es también eficaz para las personas que tenéis mala digestión, es tomar agua con gas. Es un poco el mismo principio que el bicarbonato y las sales de frutas. Digamos que favorece la descomposición del alimento, la digestión y tampona el exceso de ácido. Entonces, bueno, hay mucha gente que comiendo con agua con burbujas, pues mejora mucho la digestión también. Y sobre todo, una gran recomendación que sí que proviene de la medicina china es comer de a poquitos. Nosotros somos de meternos un desayuno y no comer nada hasta el mediodía, donde nos metemos 2 platos, primero, segundo y postre, y luego no tomamos nada hasta la cena, donde también nos ponemos moraos y normalmente tarde, muy tarde por la noche, cuando ya está la caldera esta energética que os digo totalmente apagada. Esto en general no es muy bueno para el sistema digestivo, porque le sometemos a grandes cantidades de trabajo de manera periódica y le cuesta mucho hacer esas grandes digestiones. Yo os recomiendo que hagáis un poco el método chino. Si os fijáis, los chinos comen varias veces al día muy poquito. ¿Comen arroz? Sí, pero es que comen un tazoncito de arroz así con un poquitito de carne y un montón de verduritas, ya está. Difícilmente vas a ver tú a un chino comer cosas crudas sin cocinar y frías, casi siempre lo toman todo caliente. De hecho, ellos toman agua caliente todo el día porque prácticamente toman infusión todo el día. Entonces, de verdad, intentar hacer un día el cambio y lo vais a notar. Un buen desayuno, un pequeño almuerzo, en la comida un plato, no hace falta más, salvo que tengáis una actividad muy física como arar el campo o limpiar casas o algo así. Con un plato es más que suficiente. Una pequeña merienda y una cena muy escueta y lo más temprano posible. Recordar también ese refrán español, porque digamos que el acervo cultural de un país está lleno de medicina natural, medicina de la abuela. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Esa es una gran recomendación. Si el sistema digestivo está bien, la reflexión es adecuada. Y si nosotros no reflexionamos de más, nuestro sistema digestivo está sano. Esto es holístico, la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente, así que os invito a que cuidéis vuestro sistema digestivo y también eliminéis el exceso de reflexión de vuestra vida. Si se puede arreglar, ¿para qué me voy a preocupar? Y si no se puede arreglar, ¿para qué me voy a preocupar? Espero que os haya gustado. Hasta el próximo día.